Muy buenas tardes. Esta semana en química vamos a desarrollar la semana número 18. La semana número 18 constituye la semana que vamos a hacer dos temas, lo que es la potabilización del agua y lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué es la potabilización del agua? El agua que consumimos es un agua tratada. Entonces, para tratar el agua hay todo un procedimiento. Entonces, ¿qué es la potabilización del agua? El agua, para poder ser consumible, debemos quitarle las partículas suspendidas en el agua. Si tiene metales pesados, hay que eliminar los metales pesados. Y si tiene carga bacteriana, hay que eliminar a los microorganismos o bacterias. Entonces, potabilización del agua. Por acá tenemos, se denomina así al tratamiento de aguas naturales para dedicarlas al consumo humano. El agua que viene del río, ¿no?, viene con barro, arcilla, viene con basura en algunos casos, con mucho material que hay que eliminar, porque lo único que nos interesa es el agua pura. Entonces, para eso existe todo un conjunto de pasos o procedimientos para tratar el agua. Estos procesos para obtener el agua, lo tenemos aquí, proceso de potabilización del agua. En el paso número 1 se hace un desvío del agua de su cauce natural, lo cual se pone aquí como un represamiento. ¿Y qué cosa es un represamiento? Un represamiento es almacenar agua. Grandes volúmenes de agua se tienen que almacenar. Entonces, el represamiento significa que se desvía el cauce natural del río y se almacena grandes cantidades de agua. En el paso número 2 tenemos la separación de sustancias voluminosas, también conocido como cribado. El agua de río trae pues madera, trae botellas de plástico, trae arbusto, quizás por ahí trae un becerrito muerto. Entonces hay que separarlo del agua. Como son de gran volumen, se colocan rejas y estas rejas detienen a estos cuerpos de gran volumen. A esto se le llama cribado. En el paso número 3 ocurre la sedimentación, lo cual significa que el agua se va a estancar, ¿no? Se va a tener detenida el agua. Ahora, esta sedimentación, lo que se busca en esta sedimentación es que las partículas de gran tamaño, que pueden ser afectadas por el campo gravitacional, ¿no?, asienten. Esto se compara con el jugo de la papaya. Cuando uno prepara un jugo de papaya, lo deja en el vaso de la licuadora, luego de un tiempo, la fibra de la papaya se asienta. Se ha sedimentado. O cuando lavas el arroz, tú has ayudado en casa, ¿no? Claro, ¿cómo que no? Cuando ayudas en casa, lavas el arroz. Cuando lavas el arroz, el agua del arroz es de color blanco. Lo decantas, eliminas el agua. Ese color blanco, luego de un tiempo, media hora o una hora, ¿qué pasa? Sedimenta, se asienta en el fondo del recipiente. Entonces hemos visto ahí un ejemplo de sedimentación. Entonces, ¿qué cosa es la sedimentación? La sedimentación significa que las partículas de gran tamaño, que pueden ser afectadas por el campo gravitacional, deben asentarse. Eso es una sedimentación. Y toma su tiempo, pues, ¿no? Muy bien. Luego que ha sedimentado, se lo separa y se le agrega también el cloro. Mira, el paso número 4 es la precloración. ¿Qué significa la precloración? Significa que a esta agua, le vamos a agregar cloro. ¿Para qué le vamos a agregar el cloro? El cloro le vamos a arreglar para eliminar la carga bacteriana. El agua tiene microorganismos, tiene bacterias. Entonces, para matar estos microorganismos o estas bacterias,
se le agrega cloro. El cloro es un buen oxidante. Como oxidante, el cloro destruye a las bacterias, las mata. Entonces es una etapa de precloración. Acá tenemos una ecuación donde podemos observar que el cloro está en contacto con el agua y va a formar esta molécula de acá, que se le conoce como la molécula del ácido, este es el ácido hipocloroso, más ácido, el ion hidronio, más el ion cloruro. En una segunda ecuación, este ácido hipocloroso se va a convertir en el ion hipoclorito, más el ion hidronio. La eficiencia para matar bacterias entre el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito será la siguiente. El ácido hipocloroso es más eficiente que el hipoclorito. Y esto ocurre a pH bajo. Entonces el pH tiene que ser bajo. Si el pH es bajo, tenemos el ácido hipocloroso, lo cual nos da un gran rendimiento al destruir a la carga bacteriana. En el paso número 5 tenemos el llamado embalsamiento. ¿Qué cosa es un embalsamiento? El embalsamiento viene a ser almacenar nuevamente el agua. Así es, nuevamente almacenar el agua, de tal forma que garantizamos un flujo continuo o un stop para el proceso de tratamiento de agua. Entonces el embalsamiento no viene a ser otra cosa que almacenar el agua ya clorada, pues, ¿no? Luego viene el paso número 6, llamado coagulación o floculación. ¿Qué es un coágulo? Un coágulo viene a ser la aglomeración de partículas. Las partículas están distribuidas en el agua. Lo que pasa es que el agua todavía se encuentra turbia. ¿Por qué se encuentra turbia el agua? En la sedimentación, solo aquellos que son afectados por el campo gravitacional han sedimentado. Pero aquellos que no son afectados por el campo gravitacional han quedado en el líquido, lo cual le da cierta turbidez, está turbia el agua. Para eliminar estas partículas que todavía están presentes en el agua, se agrega los coagulantes. Entonces, ¿quiénes son estos coagulantes? Por ejemplo, el alumbre es un coagulante. El sulfato ferroso es otro coagulante. Entonces, el alumbre, que viene a ser el sulfato de aluminio con 14 moléculas de agua, se va a comportar como un coagulante. El sulfato ferroso, con 7 moléculas de agua, también se comporta como un coagulante. ¿Qué es lo que va a hacer estos coagulantes? Estos metales, el aluminio y el hierro, lo que van a formar son esferas, ¿no?, donde van a absorber a las partículas, uniéndolas, ¿no?, agregándolas. Entonces va a ser una unión, una agregación de partículas. De tal forma que una vez que se ha formado el coágulo de gran tamaño, este coágulo es afectado por el campo gravitacional. Y entonces van a sedimentar. Una vez que ha formado el coágulo y ha sedimentado, ya se lo puede separar. Bueno, vamos a hacer un repaso nuevamente. ¿Qué cosa era potabilización del agua? Se denomina así al tratamiento de aguas naturales para dedicarlas al consumo humano. Ese es el objetivo. El agua del río, tratarlo para el consumo humano. Procesos de potabilización. Una primera etapa es el represamiento, que significa desviar del cauce natural, ¿no?, el agua del río y almacenarlo. Separación de sustancias voluminosas, conocido como cribado. Madera, bolsas, botellas de plástico tienen que ser separados mediante rejas. Sedimentación. La sedimentación significa que las partículas de gran tamaño son afectadas por el campo gravitacional y sedimentan. Precloración. El objetivo es eliminar la carga bacteriana. Es más eficiente a pH bajo, donde está formado el ácido hipocloroso. Embalsamiento significa almacenar nuevamente el agua para un flujo continuo. La coagulación requiere de sustancias coagulantes.
estas sustancias coagulantes van a coagular aquellas partículas que no son afectadas por el campo gravitacional. ¿Quiénes son ellas? El alumbre es un coagulante, el sulfato ferroso es otro coagulante, por acá el sulfato férrico es otro coagulante, la cal, son coagulantes. Muy bien, en el paso número 7 se tiene la decantación. ¿Qué significa la decantación? La decantación es la separación del coágulo, ¿no? Del coágulo, del agua que ha coagulado, con el agua remanente que está en la superficie. La filtración significa pasar por un filtro, porque el agua todavía tiene partículas que no han sedimentado. Entonces, la filtración garantiza ya que el número de partículas en el agua disminuya. ¿Y cómo se verifica eso? Porque el agua está clara. Tú agarras el agua y ya no ves turbidez. Entonces se ha clarificado. Esa es una clarificación. Se le agrega nuevamente cloro para desinfectarlo. ¿No ves que ha pasado varios días ya? Entonces hay que desinfectar. Entonces se le agrega cloro para eliminar la carga bacteriana que se haya podido generado o producido, y se le agrega un excedente, un poquito más. ¿Para qué ese poquito más? Como va a estar almacenado y además va a ir por la tubería, se puede contaminar. Y esas bacterias que pueden ingresar al agua en las tuberías o en el almacenamiento tienen que ser eliminadas. Por eso se le da un excedente de cloro, para garantizar que la carga bacteriana sea mínima al llegar al domicilio. Muy bien. Y luego se almacena. Entonces, como sabemos, el agua, acá he puesto algunos gráficos, el agua tiene partículas, pequeñas partículas y partículas de gran tamaño. Las partículas de gran tamaño, como estas que están de color negro, ¿está? De color negro estas partículas, son afectados por el campo gravitacional y van a poder sedimentar. Entonces, con ellas no tenemos problemas porque ellas van a sedimentar con facilidad. Una vez que ha sedimentado, se lo separa de esta agua que todavía tiene partículas. Está turbia, hasta acá todavía hay partículas en suspensión. Para eliminar estas partículas en suspensión se agregan los llamados coagulantes. Coagulantes. Entonces por acá vamos a agregar los coagulantes, como el sulfato de aluminio. Cuando un coagulante entra a este sistema, lo que va a hacer es absorber en su superficie a estas partículas, formándose los coágulos. Estos coágulos que se generan ya son afectados por el campo gravitacional, entonces van a sedimentar. Y el agua va a quedar sin partículas. Va a quedar un agua translúcida, pues, ¿no? Ahí está. Ya el agua tiene pocas partículas en suspensión. Entonces, así se ha obtenido la clarificación del agua, pues, ¿no? Esto para reforzar lo que hemos visto en el proceso de potabilización del agua. Con esto de acá ya estás listo para responder la pregunta número 13 y número 14. Vamos a marcar esas preguntas. Te doy 1 minuto para que respondas. Mira, 1 minuto. Ahora sí, vamos a ver la pregunta número 13 y número 14. Tú ya has marcado, ¿no? Así es, ya has marcado. Ya a esta altura, tú debes marcar. Profesor, no he marcado. ¿Por qué no marcas? Marca, ten confianza, tú marca nomás. Ahorita puedes equivocarte, en el examen no. Veamos qué dice la pregunta número 13.
La pregunta número 13 dice, ¿a dónde está? La pregunta 13 dice, complete el siguiente párrafo. La potabilización de aguas consiste en el tratamiento de aguas provenientes ¿de dónde? ¿De dónde proviene el agua? ¿Qué sería ahí? De ríos. Porque estamos hablando de ríos, pues, ¿no? De ríos. A fin de eliminar agentes contaminantes tales como metales pesados. Entonces por acá va metales pesados. ¿No? Hay que eliminar los metales pesados que tiene el agua. Y la carga bacteriana, pues, ¿no? Las bacterias. Y las bacterias. Ahí está. Entonces, en la pregunta número 13 dice, completa el siguiente párrafo. La potabilización del agua consiste en el tratamiento de agua proveniente de ríos, a fin de eliminar agentes contaminantes tales como metales pesados y bacterias, de tal manera que el agua sea apta para el consumo humano. Entonces, la respuesta en la pregunta 13 es la D. Entonces, ya tenemos respuesta en la pregunta 13. Entonces, en la pregunta 13, la respuesta es la D. Ya está. La D es la respuesta. Pregunta número 14. Ya está. Pregunta número 14. Dadas las siguientes proposiciones, marque la secuencia correcta, de verdad o falsedad. La primera dice, la coagulación consiste en la desagregación de partículas de gran tamaño. Jóvenes, ¿qué era la coagulación? La coagulación servía para unir partículas para formar o unir partículas de gran tamaño. Mi objetivo es unir. Y acá dice desagregar. No estoy uniendo, estoy separando. Desagregación significa separación, pues, ¿no? Entonces, no puede ser una separación, tiene que ser una unión. Entonces, la primera es falsa. La segunda. La desinfección del agua se realiza utilizando sustancias oxidantes como el cloro. El cloro se usa para matar las bacterias, ¿no? La carga bacteriana. Pero ¿el cloro es un oxidante o es un reductor? ¿Qué cosa es el cloro? ¿Oxidante o reductor? ¿El cloro qué cosa es? Un oxidante. Entonces, verdadero. Se utiliza cloro, que se comporta como oxidante, para eliminar la carga bacteriana. 3. Por medio de la sedimentación. Ya sabemos qué cosa es la sedimentación. La sedimentación es, ¿qué cosa era? Las partículas de gran tamaño son afectadas por un campo gravitacional, ¿no? Y se van al fondo, pues, ¿no? Pero acá dice, por medio de la sedimentación se eliminan los cuerpos de gran volumen como rocas, troncos, etcétera. Falso, eso no es falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta es la C. Entonces, ¿qué respuesta tenemos aquí? La C. Entonces, la respuesta es la C. Problema 14, C. Muy bien, ya pasamos lo que es potabilización del agua, ahora pasamos a lo que es el tema de contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es una contaminación ambiental? Para definir previamente la contaminación ambiental necesitamos algunos conceptos previos. Un concepto previo es el medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué cosa es el medio ambiente? El medio ambiente es un entorno o naturaleza, es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente. Entonces, los seres vivos están rodeados por la naturaleza, por el medio ambiente. Pero este medio ambiente está formado por dos partes importantes. Una parte que tiene vida y otra parte que no tiene vida. Entonces, a lo que tiene vida se le llama biótico. Ejemplo, el hombre, los animales, las plantas. Y lo abiótico es lo que no tiene vida. Ejemplo, el suelo, el agua y el aire, pues, ¿no? Entonces, lo biótico y abiótico está en el medio ambiente. Y el medio ambiente, con los seres vivos y no vivos, lo estudia la ecología, ¿no? La interrelación entre los ecosistemas. Ahora, ¿a qué se considera un contaminante?
Un contaminante es cuando ingresa una sustancia extraña y esa sustancia extraña causa daño. Entonces, ¿qué cosa es un contaminante? Un contaminante es una sustancia o compuesto que va a causar daño. Así es. Entonces, si nosotros tomamos agua contaminada, un vasito de agua contaminada, con plomo, mercurio, cadmio, zinc, ¿te va a hacer daño? Claro que sí. Si el agua está contaminada, va a hacer daños en la salud. Así es. Entonces, ¿qué cosa es un contaminante? Es una sustancia o compuesto que causa daño en el organismo que lo consume. ¿Qué es contaminación ambiental entonces? La contaminación ambiental viene a ser, es la ruptura del equilibrio ecológico. Eso sería la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental entonces? Es la ruptura del equilibrio ecológico. Entonces, ¿cómo estamos contaminando el ambiente? Rompiendo los equilibrios ecológicos. Cuando se contamina con un contaminante, este causa daño, y al causar daño en un ser viviente, un organismo viviente, lo desaparece y como consecuencia desaparece otra especie, pues, ¿no? O se altera el medio. Eso sería parte de la contaminación ambiental. Muy bien, continuamos. ¿Qué cosa era un contaminante? Un contaminante es una sustancia o compuesto que causa daño a un organismo viviente. La contaminación ambiental es la ruptura del equilibrio ecológico. Entonces, cuando se rompe el equilibrio ecológico, o se rompe este equilibrio ecológico, se está contaminando el medio ambiente, ¿no? Veamos algunos contaminantes. Tenemos por acá contaminante, dióxido de azufre. El dióxido de azufre, el CO2, se puede producir en los motores. Cuando nosotros tenemos un motor, ¿no? El motor produce dióxido de azufre. El dióxido de azufre también se puede originar en los volcanes. Un volcán nos proporciona dióxido de azufre. El dióxido de azufre trae como consecuencia las llamadas lluvias ácidas. Ahí está, las llamadas lluvias ácidas. Pero va a formar lluvia ácida cuando él reaccione ¿con quién? Con el agua. Entonces, cuando el dióxido de azufre reacciona con el agua, va a formar el ácido sulfuroso. Entonces, el ácido sulfuroso sería responsable de la lluvia ácida, o también llamado niebla ácida. Entonces, él es el componente de la lluvia ácida, el H2SO3. Los óxidos de nitrógeno se generan en los motores también, pues, ¿no? En los motores. Entonces, acá en un motor, ¿no? En un motor se está generando los NOx. Profesor, ¿cómo se está generando en un motor? Bueno, en los motores el nitrógeno del aire más el oxígeno del aire, como está a altas temperaturas, hay mucho calor, se va a formar el NO, el monóxido de nitrógeno. Pero este monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno del aire, ¿no? Cuando sale por el tubo de escape, y va a formar el NO2, el dióxido de nitrógeno. Ellos dos, ¿no? El óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno contaminan el medio ambiente también. Producidos en los motores, ¿qué causan?
los motores, los óxidos de nitrógeno van a causar el smog fotoquímico también, pues no van a ser responsables también del smog fotoquímico. Monóxido de carbono. En lo que es el monóxido de carbono, el CO, ¿no? Este monóxido de carbono se va a unir a la sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos monóxido de carbono producido por las combustiones incompletas, combustión incompleta. Entonces, en una combustión incompleta, ¿qué se genera? Monóxido de carbono. Y con la sangre, ¿no? Con la sangre la sangre tiene a la hemoglobina. La hemoglobina que se une al monóxido de carbono forma la llamada carboxihemoglobina. Esta es la responsable del dolor de cabeza de algunas personas. Algunas personas cuando bajan del carro sienten que les duele la cabeza. Entonces, el dolor de cabeza por el transporte es debido al monóxido de carbono que se está respirando. Si a ese dolor de cabeza se suma náuseas, porque algunas personas se marean en el carro, entonces sufren náuseas, significa que la concentración de monóxido de carbono es más alta. Y si algunas personas sienten cansancio y tienen sueño y duermen en el carro, significa que hay mayor concentración de monóxido de carbono y te da sueño. Y si la concentración de monóxido de carbono es el doble o el triple, de tal forma que la persona ya no puede respirar, simplemente duerme y no despierta más. Es un asesino silencioso. Muy bien, este es el monóxido de carbono. Entonces, peligroso el monóxido de carbono. El dióxido de carbono, el CO2, se genera en la combustión completa. Entonces, en la combustión completa se está generando dióxido de carbono. Así es. También se produce en el tratamiento de ciertos minerales, como el hierro, pues no, ahí se está generando dióxido de carbono. El dióxido de carbono trae como consecuencia el calentamiento global. El calentamiento global. Y esto debido al llamado efecto invernadero. Entonces, las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera hace que el planeta se caliente, pues no, el efecto del calentamiento global, pues no. Los hidrocarburos, estos hidrocarburos que están presentes en la atmósfera es debido a que los motores no queman toda la gasolina, no queman todo el combustible. Hay rezagos de hidrocarburos. Estos hidrocarburos que se mezclan con otros componentes, ¿de dónde provienen? Otra vez proviene del motor, ¿no? Y traen como consecuencia el smog fotoquímico. Obviamente que a esto todavía le falta la luz, pues, ¿no? La luz. Bueno, estos serían algunos contaminantes que hemos nombrado aquí, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los hidrocarburos. Un motor, hemos hablado tanto del motor, estamos rajando del motor el día de hoy. El motor creado por el hombre, una creatividad del hombre, ¿no?, para desarrollar el motor, que reemplazó a los caballos, pues no, los caballos jalaban las carretitas, y esas carretas fueron reemplazados por motores, ¿no? Entonces los motores están reemplazando a los caballos para jalar carretas. Entonces, estos motores en los automóviles, ¿no? En los automóviles, ¿qué vamos a ver en los automóviles? Que al quemar la gasolina, claro, en el motor, ¿qué está sucediendo? Una combustión, vamos a ponerlo así, sucede una combustión. Y la combustión es con la gasolina. La gasolina, que viene a ser el CO8H18, más el oxígeno que proviene del aire, ¿no?, se va a formar CO2 más agua, ¿no?, cuando la combustión es completa. Y la gasolina, CO8H18 más oxígeno, va a formar monóxido de carbono más agua, vapor de agua, cuando la combustión es incompleta. Entonces tenemos dos tipos de combustión en un motor. En un motor nuevo, ¿no?, la combustión es completa, se forma dióxido de carbono más agua.
Cuando el motor ya tiene varios años, 10 años, 15 años, 20 años, ya la combustión no es completa, es una combustión incompleta, se forma monóxido de carbono más agua. Además, la gasolina contiene azufre, el azufre más el oxígeno va a formar el dióxido de azufre, ahí está. Y este dióxido de azufre, con el vapor de agua que está saliendo de la combustión, va a formar, ¿qué cosa? El ácido sulfuroso, ahí está. Y no olvidemos que el oxígeno que está sirviendo para la combustión es el aire. Y dentro del motor se generan altas temperaturas. Entonces, el aire que está formado por nitrógeno más oxígeno y el calor que se está generando hace que se genere el óxido de nitrógeno. Este óxido de nitrógeno reacciona cuando sale por el tubo de escape con el oxígeno. Y eso va a ser para formar, ¿qué cosa? El dióxido de nitrógeno. A estos de acá se le conoce como el NOx, pues, ¿no? Entonces, todo esto está sucediendo en el motor. Entonces, cuando nosotros estamos en el paradero y hay un carro, pues no, ahí está el carro, está el tubo de escape, ¿no? ¿Qué está botando? Está botando CO2, está botando monóxido de carbono, está botando dióxido de azufre, los NOx. Y nosotros estamos ahí, pues estamos paraditos ahí, pues, ¿no? Ahí está el ser humano, pues, ¿no? En el paradero, pues, ¿no? Tú estás en el paradero y el carro comienza a botar todos estos gases. Ahí está. Ah, significa que te estás contaminando. Una de las avenidas más contaminadas en Lima es la avenida Bancay. La avenida Bancay tiene una alta, ¿no?, concentración de gases tóxicos debido al parque automotor. Entonces el parque automotor genera humo. ¿Qué tiene ese humo? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfuroso, los NOx. Muy bien. Pero adicionalmente nosotros podemos decir que el humo generado por los automóviles, vamos a poner por acá así, el humo más la niebla, el humo más la niebla va a generar lo que se conoce como el smog. Entonces, ¿qué cosa es el smog? El smog es el humo más la niebla. ¿Y qué cosa es el humo? Son partículas de carbón en una masa gaseosa, es un coloide. Y la niebla son gotitas de agua en una masa gaseosa. Esta mezcla de humo y niebla va a formar el smog. Si a eso le sumamos la luz solar, la radiación solar, se convierte ese smog en el llamado smog fotoquímico. ¿Y qué cosa es un smog fotoquímico? Es cuando yo tengo el humo más la niebla más hidrocarburos, ¿no? Más el NOx, ¿no? Y toda esta mezcla, y mal, lo más importante, la luz solar, más la luz. Entonces, todo esto va a generar ozono. Y el ozono es el oxígeno triatómico. Entonces, este ozono en la baja atmósfera se considera un contaminante. Entonces, del smog fotoquímico, ¿qué estamos obteniendo? Ozono. Profesor, ¿es lo único que se obtiene? No, aparte de ozono se obtienen otros compuestos como aldehídos, el PAN, el peroxiacilo nitrato, que es el responsable de que llores, ¿no? Cuando subes al carro estás pasando y tus ojos se irritan y comienzas a llorar, a lagrimear, pues, ¿no? Es debido al peroxiacilo nitrato, que son peróxidos que irritan los ojos, pues, ¿no? Y así tenemos el smog fotoquímico. Entonces el smog fotoquímico está formado por concentraciones de NOx, la luz tiene que estar presente, debe haber hidrocarburos, niebla, humo, y que se está produciendo ozono, ¿no? Ozono. En la baja atmósfera el ozono se considera un contaminante. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos un gráfico, mira este gráfico que he puesto aquí. Tenemos dos zonas importantes. La atmósfera, ¿no?, esta masa gaseosa, está formada por 5 capas. Dos de ellas, una de ellas llamada la baja atmósfera y la otra la alta atmósfera, ¿no? El ozono que se produce acá, en la baja atmósfera, se considera un contaminante. En la baja atmósfera. Pero si este ozono está en la alta atmósfera,
nos va a servir de protección, nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces, en la baja atmósfera el ozono se considera un contaminante, en la alta atmósfera nos protege. Acá nos daña, nos hace daño, y acá nos protege de un posible daño. Ahora, ¿quién nos puede dañar? Del sol provienen rayos ultravioleta, UV. Entonces estos rayos ultravioleta son absorbidos por esta capa de ozono que se encuentra en la alta atmósfera. A la alta atmósfera también se le llama estratosfera. Esta es la estratosfera. Y a la baja atmósfera también se le llama troposfera. Troposfera. Entonces ahí tenemos la alta atmósfera, donde está la capa de ozono, y la baja atmósfera o troposfera, donde está el ozono, producido por la contaminación ambiental, por el smog fotoquímico, y que es un contaminante. El ozono también se puede formar aquí debido a las llamadas descargas eléctricas. Cuando hay una descarga eléctrica, como en la sierra, hay rayos, hay truenos, relámpagos, el cielo se ilumina, hay una descarga eléctrica. Entonces, en una descarga eléctrica se está generando ozono y los NOx, ¿no? Por el flujo de electrones, ¿no? Un gran flujo de electrones que ocurre en una descarga eléctrica. Muy bien, entonces tenemos la alta atmósfera, tenemos la baja atmósfera, el ozono como contaminante en la baja atmósfera y el ozono en la parte superior que nos protege de la radiación ultravioleta. Además podemos decir que esta atmósfera, esta es una atmósfera, ¿no? Esta es la atmósfera, podemos analizar su densidad. La densidad en la baja atmósfera es alta, hay una alta densidad. Conforme se va ganando altura, va a disminuir esa densidad. En las zonas altas la densidad de esta masa gaseosa es baja, pues, ¿no? Es menor. El hombre, en su creatividad, ¿no? Ha diseñado moléculas, una molécula ideal en la industria y que solucionaba muchos problemas industriales fue el freón. Esta molécula, que es el freón, ¿no? Utilizado en los sistemas de refrigeración, ¿no? Causa daño o destruye al ozono. En la baja atmósfera, el freón no reacciona, es estable, inerte. Pero cuando este freón sube a la alta atmósfera, el freón reacciona con la radiación ultravioleta, porque acá está llegando la radiación ultravioleta. Y el freón, al reaccionar con el UV, te forma el cloropunto. ¿Qué cosa es el cloropunto? El cloropunto es el radical de cloro. El radical de cloro tiene la capacidad de destruir al ozono. Entonces, este radical de cloro va a reaccionar con el ozono, destruyendo. Y así se destruye la capa de ozono, pues, ¿no? Con los radicales de cloro. Entonces, ¿quién interactúa con el ozono? Los radicales de cloro. Aproximadamente se destruyen más de 10.000 moléculas de ozono por cada radical de cloro. Entonces, es tremenda la destrucción de la capa de ozono. Muy bien. Ahora, ya hemos entendido sobre el ozono, los freones. Ahora tenemos que pasar a lo que es la eutroficación. ¿Qué cosa es una eutroficación? La eutroficación es el crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Entonces, en una eutroficación, ¿quién se está desarrollando? Las plantas acuáticas. Entonces, la eutrofización es el crecimiento excesivo ¿de qué? De plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas se desarrollan debido a que están siendo nutridas, tienen nutrientes. ¿Y quiénes son estos nutrientes? Estos nutrientes son los fosfatos. Entonces, los fosfatos son los nutrientes para las plantas acuáticas.
Entonces, la eutroficación se ve favorecida por estos nutrientes provenientes de los fosfatos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde provienen los fosfatos? Los fosfatos provienen de los detergentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un detergente, el detergente tiene en su estructura fosfatos. Cuando nosotros botamos el agua, cuando se lava la ropa, a los ríos, entonces esa agua es rica en fosfatos, que es un nutriente para las plantas acuáticas. En las plantas se desarrollan, crecen, y al crecer, ¿no?, invaden el agua, la laguna, y el crecimiento excesivo de plantas acuáticas se va a conocer como una eutroficación. Ahora, la eutroficación puede ser muy severa, destruyendo el lago. Desaparece el lago y se convierte en un pantano. Y tanto es así que el lago se puede secar. Entonces, eso es una eutroficación. ¿Quién lo produce? Los fosfatos, mediante el crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Bien, ya tenemos lo que es la eutroficación. Con esta información, nosotros ya podemos resolver algunas preguntas de la separata. Veamos las preguntas de la separata. Pregunta número 1. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Dónde está? Ya está, acá está, ya le encontramos la primera pregunta. En la primera pregunta tenemos, marque la secuencia de verdadero o falso con respecto al medio ambiente. 1. La primera pregunta. 1. ¿Es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y determina su existencia? La primera, ¿cómo sería entonces? Verdadero. ¿Está? Verdadero la primera. 2. ¿Está formado solo por animales y plantas? O sea, por la parte biótica. No. ¿Y la biótica? El aire, el suelo, el agua, también forma parte. Entonces la segunda es falso. 3. El impacto ambiental es el efecto que las acciones del hombre o naturaleza causan al ambiente. Claro, el hombre hace carreteras y en la carretera encuentra un árbol. Tiene que cortarlo. Altera el medio ambiente. Entonces, en la tercera, ¿el impacto ambiental es el efecto que las acciones del hombre o naturaleza causan al ambiente? Claro, la naturaleza también altera el medio ambiente. Por ejemplo, un desierto. Los desiertos tienen cierta extensión, pero el desierto crece debido a las altas temperaturas que tiene el planeta, debido a los vientos que empujan la arena y tapan los suelos donde se está desarrollando la vida. Entonces, cuando el suelo es cubierto por la arena, el desierto se ha expandido. Entonces, puede ser un efecto natural o puede ser un efecto antropogénico, causado por el hombre. Entonces, la tercera, ¿cómo es? Verdadero. ¿Verdadero, falso, verdadero? La respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es la B. Número 2, pregunta número 2. Vamos ahora a la pregunta número 2.
Pregunta número 2. Dice, marque la secuencia de verdad o verdadero o falso con respecto a la atmósfera. Tenemos aquí, pregunta número 2. Número 1. Dice, ¿protege de la radiación electromagnética proveniente del Sol? Claro, la atmósfera, ¿no? La atmósfera es aquella masa de gas que nos está protegiendo de la radiación solar. El Sol nos manda radiación y es la capa de ozono una de las que nos están protegiendo, pues, ¿no? Entonces la primera es verdadero. Sí nos están protegiendo. 2. Sus constituyentes principales son el oxígeno y el nitrógeno. Claro, el aire, ¿qué tiene el aire? Oxígeno y nitrógeno, en mayor cantidad nitrógeno. Entonces sus componentes principales son oxígeno y nitrógeno. Verdadero. 3. ¿Su densidad disminuye con la altura? Sí, lo hemos mencionado. Conforme se va subiendo, se va ganando altura, la densidad disminuye. Verdadero. Ahí está. Entonces la primera, la segunda y la tercera son verdaderas. La respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es la A. Ahí está, la respuesta es la A. Pregunta número 3. Señale la secuencia correcta respecto a la contaminación. 1. La producida por las bacterias en los ríos es del tipo químico. Cuando son bacterias, es un tipo de contaminación biológica. No es químico. Para que sea químico tendrían que ser metales pesados, como plomo, cadmio o mercurio. Entonces, si es plomo, es cadmio o es mercurio, sería una contaminación química. Entonces dice, la que producen, ¿dónde está? Pregunta 3, la primera, la producida por bacterias en los ríos, ¿es del tipo químico? Falso. Falso la primera. La segunda, ¿la que producen los volcanes es de tipo natural? Claro, un volcán está en la naturaleza. Entonces, lo que produce esos gases que eliminan los volcanes es producido por la naturaleza. Es verdadero, pues, ¿no? Verdadero. 3. El smog tiene su origen en la actividad humana. Claro, el hombre es el que quema, es el que utiliza los motores. Entonces, la tercera, ¿no? El smog es producido por el ser humano, ¿no? Verdadero. Entonces, falso, verdadero, verdadero. La respuesta aquí sería la B, ¿no? La B sería la respuesta. Falso, verdadero, verdadero. Pregunta número 4. Hay que relacionar. Y tenemos ahí 4 paréntesis, ¿no? Ahí están los 4 paréntesis. La primera dice, con respecto a la contaminación del aire, establezca la relación actividad-producto contaminante. Los óxidos de carbono son producidos en los motores de combustión. Los motores de combustión están produciendo óxido de carbono. O sea, la primera letra acá es la B. Ahí está. Polen y esporas. ¿Quiénes producen polen o esporas? Los microorganismos. Entonces, por acá va la D, los microorganismos. El dióxido de azufre. ¿Quién produce dióxido de azufre? Bueno, los volcanes producen dióxido de azufre. Entonces, la A. Y tenemos ozono. ¿Quién produce ozono? Las descargas eléctricas. Entonces, la descarga eléctrica, que es la letra C, va en el último paréntesis. Como vemos, la respuesta sería B, D, A, C. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería B, D, A, C. La E sería la respuesta. La E. Ahí está. Entonces, la respuesta es la E. Esa sería la pregunta número 4.
Pregunta número 5. Vamos a ver ahora la pregunta número 5. En la pregunta número 5 dice, con respecto al smog fotoquímico, marque la secuencia verdadero o falso. En la pregunta 5 estamos hablando pues del smog fotoquímico. Como dice foto es la luz, pues te está participando, ¿no? El smog es humo y niebla. Producto de este smog fotoquímico se produce ozono, pues, ¿no? Número 1, ¿qué nos piden en la número 1? Dice, ¿la luz solar permite su formación? Verdadero. Entonces la primera, la luz solar permite su formación. Verdadero. 2. ¿Su principal fuente son los vehículos automotores? ¿El parque automotor? Claro. El parque automotor nos da el smog fotoquímico. Verdadero. 3. ¿Se compone principalmente de óxido de nitrógeno? Claro, el óxido de nitrógeno es uno de sus componentes principales. Verdadero. 4. ¿El ozono es uno de sus componentes? Claro, producto del smog fotoquímico se está produciendo ozono. Verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería, ¿todos son verdaderos? La A. Ahí está, la A sería la respuesta. Problema número 6. El gas contaminante que impide la adecuada oxigenación de la sangre es la sangre, jóvenes. Entonces, si la sangre es afectada, ¿no? ¿Quién impide la oxigenación de la sangre? El monóxido de carbono. Entonces, la respuesta es el monóxido de carbono. Entonces, la respuesta es el monóxido de carbono. Entonces, respuesta es la B. Problema número 7. Problema 7. Para el problema 7 dice, marque la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto al dióxido de azufre. Tenemos por acá el dióxido de azufre. Dice, al igual que el ácido nítrico es un componente de la lluvia ácida, no, pues no es. No es. Profe, ¿cómo que no? Claro, pues, si nosotros tenemos el dióxido de azufre y este reacciona con el agua, él me va a formar el ácido sulfuroso. Y él es responsable de la lluvia ácida. Hay una diferencia, mira, entre él y él, nos están preguntando por él. ¿Él genera lluvia ácida? Todavía no. ¿Con quién tiene que reaccionar? Con el agua. Recién en ese momento genera la lluvia ácida. O sea, no es un componente de la lluvia ácida todavía. Entonces, la primera, ¿cómo es? Falso, pues, ¿no? Falso. La segunda. Se forma como subproducto en la tostación de minerales sulfurados. Ah, ¿te acuerdas que vimos la tostación? Claro, hemos visto la tostación de minerales sulfurados. En la tostación, por ejemplo, del sulfuro de zinc más oxígeno molecular, se formaba el óxido de zinc más el dióxido de azufre. Y como este es un gas, se libera al medio ambiente. Entonces, el dióxido de azufre se produce en la tostación de los minerales. Entonces la minería libera grandes cantidades de dióxido de azufre. Entonces la pregunta número 2 dice, ¿se forma como subproducto en la tostación de minerales sulfurados? Eso es verdadero. 3. Es uno de los gases que producen efecto invernadero. Ajá. Entonces, profesor, ¿quiénes son los gases del efecto invernadero? Vamos a poner acá. Los gases del efecto, ¿qué dice? Invernadero. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los gases del efecto invernadero? Los principales son 3. Es
el dióxido de carbono, ahí está, dióxido de carbono, el vapor de agua, está vapor de agua, y el metano. Entonces, ¿quiénes son los gases del efecto invernadero? El dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano. Entonces estamos, los tres gases responsables del efecto invernadero, ¿quiénes son? El dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano. Ellos tres son. Entonces la tercera pregunta dice, ¿es uno de los gases que producen el efecto invernadero? ¿El dióxido de azufre será uno de ellos? No lo es. Falso. No es uno de los gases del efecto invernadero. 4. ¿En forma natural es liberado en las erupciones volcánicas? Bueno, el dióxido de azufre en las erupciones volcánicas es liberado en forma natural, lo cual es verdadero. ¿No? Ahí está. Ya tendríamos la respuesta entonces. Falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta para este problema sería, problema número 7, la respuesta es la C. La C sería la respuesta para el problema número 7. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice, marque la secuencia correcta, verdadero o falso, con respecto al efecto invernadero. Otra pregunta de efecto invernadero. Entonces por acá, ¿de qué vamos a hablar? Del efecto invernadero. Efecto invernadero. Entonces, tenemos acá, 1. ¿Se produce por la generación de trióxido de azufre en la atmósfera? ¿Trióxido de azufre? O sea, ¿el trióxido de azufre genera efecto invernadero? No, falso. Es el CO2, el vapor de agua y el metano. Entonces, la primera es falsa, ¿no? 2. Genera una temperatura promedio que permite la vida en el planeta. Entonces, el efecto invernadero es el responsable de que exista vida en el planeta. Si no hubiese efecto invernadero, la vida no se hubiera desarrollado tal como la conocemos actualmente en nuestro planeta. Entonces, el efecto invernadero sí tiene algo positivo, pues, ¿no? Es la vida. Eso es lo positivo del efecto invernadero. Entonces, dice acá, ¿dónde está? 8. ¿Genera una temperatura promedio que permite la vida en el planeta? Verdadero. Verdadero. Permite la vida en el planeta. 3. Es uno de los gases, no, su incremento puede tener consecuencias trágicas en el planeta. Claro, ahí viene la parte negativa del efecto invernadero. Lo que pasa es que el efecto invernadero
está aumentando muy rápidamente. Y esto es debido a que el hombre, con las máquinas, ¿no?, las maquinarias, está generando grandes cantidades de dióxido de carbono. Y como ya hay una alta concentración de dióxido de carbono, que supera los valores normales, se podría decir, entonces esta concentración alta que se tiene de dióxido de carbono está haciendo que el planeta se caliente más rápido. Así es. Entonces, como consecuencia, la vida en el planeta puede desaparecer. ¿Su incremento puede tener consecuencias trágicas en el planeta? Sí. Ejemplo, sequías, lluvias, etc. Entonces, verdadero. Listo. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería la E. Pregunta número 9. Pregunta 9. La destrucción parcial de la capa de ozono. Vamos a hablar de la capa de ozono. ¿Qué pasó? La capa de ozono. ¿Qué tenemos en la capa de ozono? Bueno, en la capa de ozono van a ocurrir ciertas reacciones. Por ejemplo, sube a la capa de ozono el freón 11, que es el carbono cloro 3 flúor, que al reaccionar con la radiación ultravioleta se convierte en el radical carbono cloro flúor más el cloro punto. Este cloro punto viene a ser el radical de cloro. Ahí está el radical de cloro. Entonces, los freones en la alta atmósfera reaccionan, ¿no?, con las radiaciones ultravioletas, formando radicales. ¿Cómo se genera un radical? Por un rompimiento homolítico. Acá ha habido un rompimiento homolítico, ¿no?, y se han generado estos dos radicales. En la ecuación B se muestra que este cloro radical, en contacto con el ozono, ahí está, se forma el cloro oxígeno radical más oxígeno molecular. Como podemos observar, los radicales cloro son los que reaccionan directamente con el ozono. O sea, el radical reacciona con el ozono y forma este compuesto más oxígeno molecular. En la ecuación C te ponen que el ozono reacciona con la radiación ultravioleta, UV, y se convierte en oxígeno más oxígeno atómico. Entonces podemos ver que en la ecuación C, este ozono está formando oxígeno atómico. Pero en la ecuación D podemos observar que este radical de cloro más oxígeno atómico va a formar oxígeno molecular más nuevamente el radical de cloro. Entonces acá se está produciendo radicales de cloro nuevamente en el proceso, y ese cloro nuevamente aquí va a destruir, ¿qué cosa? Una molécula de ozono, convirtiendo en cloro oxígeno menos, y este proceso se vuelve cíclico, y al volverse cíclico, la capacidad que tiene este radical cloro es de destruir aproximadamente 10.000 moléculas de ozono antes de desactivarse. Pierde actividad y ya no destruye más, pero se va a arrasar con 10.000 moléculas de ozono. Un radical cloro destruye una gran cantidad de moléculas de ozono. Entonces ahí tenemos las 4 ecuaciones, ¿no?, donde se observa la destrucción de la capa de ozono. Muy bien, vamos a responder las preguntas. Primera pregunta, A. Dice, ¿los freones se descomponen fácilmente en la baja atmósfera debido a la presencia de los rayos UV? Falso. Los rayos UV se encuentran en la alta atmósfera y los freones van a tener que subir a la alta atmósfera. Los freones en la baja atmósfera son
estables, no reaccionan. Cuando llegan a la alta atmósfera, donde hay una gran concentración de rayos UV, recién reaccionan. Entonces dice acá, los friones se descomponen fácilmente en la baja atmósfera debido a la presencia de los rayos UV. Falso. Ahí no se descomponen. En la baja atmósfera no, sino en la alta atmósfera. B. ¿Los freones reaccionan directamente con el ozono? No. Los radicales de cloro son los que reaccionan con el ozono. Entonces la B es falsa. La C. Con la descomposición de una sola molécula de clorofluorocarbono, ¿qué cosa es el clorofluorocarbono? Los clorofluorocarbono son los freones. O sea, un freón, ¿qué cosa es? Un clorofluorocarbono. Entonces, dice acá, con la descomposición de una sola molécula de clorofluorocarbono se produce la destrucción de muchas moléculas de ozono. Verdadero, ¿no? Es una molécula, ¿no? Verdadero. La alternativa D. Según la reacción C, la radiación UV favorece la formación de ozono. Según la reacción C, ¿no? Como hemos podido ver, la ecuación C no favorece la formación de ozono, la destruye, no la favorece. Entonces la D es falso. Alternativa E. Al formarse el radical cloro en la reacción D, ¿el proceso se estabiliza? No se estabiliza. El proceso se vuelve cíclico y la reacción continúa otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y así 10.000 veces. Entonces, no se estabiliza. Falso. Sigue el proceso. Entonces, la respuesta en el problema número 9, sería la C. Ya tenemos la respuesta al problema 9, es la alternativa C. Problema número 10. Indica el proceso natural contaminante de los suelos. Bueno, tenemos la alternativa A, tala de los bosques. La tala de los bosques es una actividad humana. El hombre tala los bosques, no es una actividad de la naturaleza. Entonces, este tipo, ¿no? Antropogénica. B. Explotación de las minas. La explotación de las minas es una actividad que realiza el hombre, no la naturaleza. C. La desertificación. Bueno, la desertificación significa que zonas se vuelven desérticas, debido a que el desierto se está expandiendo, está creciendo el desierto. Entonces, la desertificación sí, pues, ¿no? Es originado por, ¿qué nos pedían? Un proceso natural contaminante de los suelos sería la desertificación, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? La naturaleza, mediante la temperatura y los vientos, pueden aumentar el tamaño de los desiertos, pues, ¿no? La C. 11. Los relaves mineros solo son fuentes principales de contaminación de Los relaves mineros, para tratar los relaves mineros, lo que se hace, luego de hacer un tratamiento a los relaves, se lo almacena en pozas, ¿no? Se hacen huecos en la tierra y se almacena ahí y se los tapa, pues, ¿no? Otra forma es que una vez que se ha hecho el tratamiento de relave, donde las concentraciones de metales pesados o posibles contaminantes sean mínimas, se vierte al agua y el agua la diluye, pues, ¿no? Entonces, los relaves mineros son solo fuentes principales de contaminación de Entonces, ¿qué puede contaminar un relave? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá los relaves. Los relaves mineros que contaminan. Si lo pones en una poza, contamina el suelo. Y si lo mandas al río, contaminas el agua. Ahí está. Se contamina el agua y se contamina el suelo. El agua, también conocido como hidrosfera. Entonces el agua también lo puedo conocer